Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos reunimos para considerar un tema de suma actualidad y que a través de los años ha venido haciéndose cada vez más endémico, no solamente en los grupos religiosos, sino también en los no religiosos. Y eso tiene que ver un poco con el gobierno de Dios. El conocimiento del gobierno de Dios está totalmente diluido hoy por hoy. Solamente necesitamos ver la prensa, ver los informativos de la televisión y ver las consecuencias que estamos en este momento cosechando, como aquellas medidas tan desafortunadas que se han tomado muchos años atrás, como permitir la introducción en la educación de la evolución y cosas por el estilo, que hoy por hoy nos han dado como resultado jóvenes y ya personas mayores inclusive que están muy alejados del gobierno de Dios. Y es tan grave la situación que aún en las iglesias, que se supone son los lugares donde se debería de hablar de este tema, hoy por hoy más bien se dice que esta ley ya no sirve, esta ley ya es obsoleta. Y esas voces se están multiplicando en varios ámbitos y están mostrando su tremenda y muy aguda ignorancia respecto del sentido y la profundidad que tiene esta ley. Y es precisamente de este tema que hoy queremos conversar en esta tertulia con ustedes para considerar el tema que hemos titulado el principio del gobierno de Dios. Pero antes de entrar en esta consideración, permítanme suplicarles me acompañen en una pequeña oración. Misericordioso Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora tus hijos, reunidos a través de este medio, deseamos allegarnos a tu dulce presencia para agradecerte por todas las bondades que hemos recibido de tu mano, de lo que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Santo Padre, por las provisiones de la cruz, que permiten que nuestra oración alcance a tu trono de gracia y llenas nuestro espíritu con la esperanza de que pronto estaremos junto a ti para siempre. Rogamos tu presencia en este lugar, Señor, como en todos aquellos lugares donde es visto este video, Señor, que pueda llegar a los corazones de quienes ven, les ayude a considerar detenidamente este tema que es de suma importancia para la construcción de nuestras casas espirituales. Porque seguros estamos, Señor, porque como tú mismo dices, donde estén dos o más en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, sabemos que estás en medio nuestro. Porque te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, respecto de este tema, muchos libros se han escrito en los más variados estilos acerca del amor. Al final del día, hay tan grande confusión que exactamente no se sabe qué es en realidad el amor. Al parecer la mayor parte se inclina por definir el amor como un sentimiento y algunos más elaborados agregan ciertos matices de significación. ¿Qué es lo que nosotros pensamos, hermanos? Nosotros pensamos que el amor es el principio del gobierno de Dios. Así, esa es la premisa que partimos, Señor. El amor es el principio del gobierno de Dios. Buscando una ilustración que nos ayude a entender mejor este tema, la vamos a encontrar en el uso actual que tiene, por ejemplo, una constitución política, que como sabemos esta palabra deriva en su etimología del latín, de donde cum significa con y statere es establecer, ya que una constitución política es aquella norma fundamental, primera y suprema
que sienta las bases, andamios o estructuras del Estado que se constituye o forma. Es la herramienta básica de un Estado de Derecho. Interesante, ¿no? Y por otro lado, dice que la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Eso dice el Diccionario de la Lengua Española. Interesante la definición, aclaratoria. Así entonces, el principio o fuente fundamental es de donde emanan las normas que señalan el camino que deben, con carácter vinculante, sujetarse todas las acciones que los individuos deben observar bajo sanciones que en cada caso se estipulen. Está claro el panorama, interesante además ver que hay una fuente que va poniendo los linderos dentro de los cuales se deben mover las cosas. Con el propósito de ubicar mejor nuestra presentación, iniciemos la tertulia buscando el significado de la palabra principio. Dice las referencias de Wikipedia: los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Los principios morales también se llaman máximas o precepto constitucional. También acudamos a otra fuente de información sobre el tema y comienza diciendo: ¿qué son los principios? En el campo de la ética, los principios son el conjunto de normas generales y universales con las que los seres humanos orientamos nuestras acciones y nuestra conducta dentro de un marco ético, moral y cultural determinado. La mayoría de las doctrinas, religiones y códigos de algún tipo se basan en unos principios bien establecidos que fundamentan y estructuran toda una cadena de valores, es decir, que le dan forma a un modo de estar en el mundo. Los principios se llaman así porque se hallan en el comienzo, en la base de todo edificio moral o social, es decir, se trata de preceptos fundamentales generalmente tenidos como beneficiosos no solo para el individuo, sino para toda la humanidad. Esto nos muestra en la revisión del equipo editorial etc. Interesante, hermanos. Es una definición muy clara y que nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Podríamos decir que el principio establece el contexto dentro del cual se deben mover las normas que establecen el carácter de los valores. Si en esa secuencia, el principio es lo básico, se forman las normas y de las normas los valores que gobiernan la conducta del individuo y sus múltiples relaciones dentro de la sociedad y regulan prácticamente todas las actividades que se realizan dentro de una comunidad. Tomando como referencia lo expresado, entonces podemos afirmar que la estructura del gobierno de Dios tiene un primer nivel donde se establece el principio. ¿Y cuál es ese principio? El amor. Veamos. El amor es el alfa y la omega del conocimiento de Dios. Es el centro de la doctrina del Altísimo Padre Eterno. En 1 de Juan 4:8 se lee: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En lenguaje actual diríamos que es la constitución más corta en extensión literaria que ha existido. Es la vertiente de donde nacen las aguas de la fuente de agua de vida eterna, que menciona Jeremías en el capítulo 2, verso 13, o lo que el Señor Jesús dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Y la Biblia no se cansa de darnos ejemplos. En 1 Corintios 10:4 tenemos texto que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Ahí es la fuente, su amor. Dios es amor. De ahí nace todo, queridos hermanos. La hermosa metáfora que utiliza el Señor para explicar el tema tiene que ver con el agua que mantiene fresco el espíritu. En el capítulo 2 y el verso 1 del libro de Tito dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron, como hemos visto, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Esta suerte de caldo primordial formada por el agua es utilizada para mostrar los orígenes, como establece el apóstol Pedro, de la siguiente manera, en el capítulo 3 y el verso 5 de la segunda carta de Pedro, que dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, podemos concluir en esta parte que el fundamento del principio del gobierno de Dios y de la doctrina del Padre Eterno es definitivamente el amor, que tiene esa analogía con el agua que mantiene fresco el espíritu. Entonces, hermanos, ese es el primer nivel, el amor. ¿Cuál será el segundo nivel? El segundo nivel está formado por las normas. ¿Y cuáles son las normas? Pues aquí están, los 10 mandamientos de Dios. Estas son las normas. Ahora, ¿qué estructura tiene estas normas? Bueno, la estructura tiene una norma en 3 bloques: ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Esa es la estructura. La estructura de la norma divina está expresada en la ley de los 10 mandamientos de Dios y tiene estos 3 compartimientos de la manera como nuestro Maestro y Salvador lo expresó allá en el libro de Mateo 22, del 37 al 40, de la siguiente manera. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy claras, muy clarificadoras las palabras del Señor. Vemos que el primer mandamiento hace referencia a nuestra relación con nuestro amoroso Creador. El segundo está compuesto por 2 partes en la referencia que hace el Señor Jesús. A saber, la una que dice que debemos amar a nuestro prójimo, y la segunda dirigida hacia uno mismo. Bueno, nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, son 3, por así decir, los bloques que pueden presentarse de la siguiente manera en este gráfico que ustedes pueden observar en la pantalla. En un lado está el Padre, nuestro Dios, en otro el prójimo y en otro uno mismo. Y todo esto tiene una piedra fundamental que es el principio de Dios, el amor. Y el amor de Dios se manifiesta en las normas de la ley. Y esta ley está manifestada aquí en estas 3 partes, que el Señor dice: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la expresión más sencilla del gobierno de Dios, hermanos. Esta es la estructura de la constitución del legal jurídica de Dios que norma las relaciones del hombre. Sobre la base del principio del gobierno de Dios, que es el amor, entonces descansa la ley de los 10 mandamientos en sus 3 bloques. En Juan 13:35 se dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la moneda de curso legal entre todos? El amor. Si no tienes amor, nada eres. Entonces, hermanos, es importante darnos cuenta de que las relaciones con el Altísimo y nuestros prójimos fueron complicándose a medida que pasó el tiempo. Imaginemos en el Edén, Adán y Eva. Estaban los dositos, nadie más. Estaban ahí los ángeles, estaba el Señor, los querubines y Adán y Eva. Entonces, una vez que estos nuestros padres pecan y empieza la tierra a poblarse, entonces debemos considerar que el aumento de la población empezó a complicar las relaciones. Sin embargo, los preceptos establecidos son suficientes para normar cualquier tipo de relación que exista en cualquier periodo del tiempo. Por ejemplo, en un principio no había sido desarrollado mucho el tema de la propiedad privada. El respeto a los prójimos que Caín transgrede con un acto hasta entonces totalmente desconocido, que es matar. Sin embargo, el contenido de la ley permitía aplicar la justicia adecuadamente, porque la ley dice, ama a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, no le vas a matar, ¿verdad? Entonces, es pues interesante preguntarnos, ¿cómo fue realmente la estructura de la ley de Dios? Esta ley, que fue presentada originalmente en Génesis 2, 16, 17. Dicho de otra manera, ¿cómo era exactamente la ley que conocieron los ángeles y nuestros primeros padres? Tendrían los 10 mandamientos que hoy en día conocemos desde hace aproximadamente 3.500 años, cuando fueron dictadas a Moisés. ¿Tendrían esta forma? El análisis del contenido nos muestra que probablemente no haya sido la misma, sino presentada en su forma fundamental. ¿Cuál era su forma fundamental? Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. De ahí en adelante fue necesaria su interpretación, su aclaración. Recordemos que no en vano Moisés tenía un equipo tremendo de intérpretes de la ley, que le fue aconsejado por Jetro, su suegro, ver Éxodo 18, 21. De manera que tenía jueces de miles, jueces de centenas, jueces de 50 y jueces de 20 y de 10, Vemos que los casos eran analizados en el grado de complicación. Iban subiendo de nivel hasta que llegaban a Moisés. Y si él consideraba que el tema estaba fuera del alcance de su capacidad, entonces iba y consultaba al Altísimo. En los tiempos de Jesús, a más de los sacerdotes estaban los escribas, los levitas, los doctores de la ley, fariseos, los intérpretes de la ley, todos ellos tratando de comprender el contenido de la ley. La ley del hombre no se queda pues atrás tampoco. El impresionante equipo de instrumentos legales dentro de lo que se llama el Poder Judicial es definitivamente inmenso. Y este cúmulo de leyes es permanentemente actualizada con nuevas formas y tipos de actos jurídicos que requieren de legislación, quedando muchas de sus normas obsoletas y sin aplicación. Ahí la gran diferencia con el sistema divino, que es permanente y sempiterno, que está ahí establecido y de ahí te da la información que necesitas para tomar la decisión que corresponde en el caso que analices. Entonces la ley dictada en el Edén fue cada vez más detallada, conforme avanzaban las relaciones humanas y el pecado se extendía. ¿Qué es impresionante? Es que la ley original se mantuvo y se mantendrá para siempre sin alteración en su esencia. Es fácil advertir que la ley de Dios tuvo algunas aclaraciones con el paso del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el mandamiento no matarás. Empezó a tener vigencia con Caín, que en un acto desprovisto absolutamente de todo indicio de amor, causó la muerte de su hermano, Abel. Luego, a medida que crecía la población, se incorporó la aclaración, no hurtarás, no cometerás adulterio, y así sucesivamente. De esta manera, fue necesario elaborar una presentación aclaratoria.
El excelente resumen que es presentado después de casi 2500 años desde el pecado en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos como los conocemos actualmente y cuyo contenido abarca todo ángulo de las relaciones con Dios, nuestros prójimos y con nosotros mismos, sinceramente, estimados, creo que es muy difícil convertirse en un estudioso e intérprete de la ley en toda su profundidad. Se requiere mucho análisis y guía de Dios para poder comprender su aplicación. Lo que sí sé con certeza es que está completa para gobernar el mundo hasta la eternidad. El tercer nivel está formado por los valores. Ya tenemos el principio, tenemos la norma, ahora tenemos el tercer nivel, que son los valores. En este nivel se considera la siguiente estructura de valores: relación con nuestro Dios, relación con nuestros semejantes y relación con nosotros mismos. Así, los valores asentados en el principio básico del amor no es más que un adelanto de la interpretación real y verdadera de la ley de Dios. Consideremos este relato de Mateo 22, 34 al 40, que dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así, el fundamento de la ley es el amor y la práctica de la ley es el amor. Por ello podemos decir que la ley es, pues, la expresión del amor de Dios. Salmos 19:7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bellísimo texto. La ley cubre todos los ángulos por los cuales el maligno podría atacar, de manera que se constituye en un cerco protector, tal cual está descrito en el libro de Isaías capítulo 5 del 1 al 5, que dice lo siguiente: ahora cantaré para mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. A pesar de ser transgredida, proporciona el escenario para la recuperación espiritual y, por supuesto, la salvación del alma penitente. O sea que no solamente te muestra lo que es el pecado, sino que te muestra el camino de la salvación. El testimonio es fiel, pues las Escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. La consideración permanente de la ley te hace sabio de manera indiscutible. Este gran amor de Dios que se manifiesta cuando contemplamos las maravillas de la creación, como dice el Salmo, capítulo 8, los versos 3, 4 y 6, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Todo lo pusiste bajo sus pies. Está inscrito, estimados, en cada molécula de la creación que habla nítidamente del amor inmenso que nos tiene nuestro Dios, que arrancó al apóstol de los gentiles la siguiente afirmación, anotada en el libro de Efesios capítulo 3, los versos 18 y 19. Seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El conocimiento de Dios, porque Dios es amor. Cuando conozcas el amor, entonces tendrás todas estas cosas. Bien, iniciemos entonces nuestro análisis de los valores de la santa ley de Dios. Y el bloque que habla, el primero es de nuestra relación con nuestro Creador. Puede muy bien comenzar con el texto que está en Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el primer registro que existe de una conversación entre nuestro Creador y nuestros primeros padres, cuando establece el principio que habría de conducir su gobierno, expresado de manera categórica y cristalina. Estaba mostrándoles la ley. El primer bloque de leyes emergentes de la norma se expresa que debemos amar a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿cómo amamos a Dios? La respuesta la encontramos en los referentes que tiene los 3 primeros mandamientos, que nos muestran los siguientes valores. No tengas otros dioses delante de él, no te hagas imagen y no uses su nombre en vano. Ahí está, los referentes de la primera parte. Constituye de por sí en un excelente ejemplo de la aplicación del principio del gobierno de Dios. Analizando el detalle, vemos que el segundo no era necesario en el Edén. Dice, no te hagas imagen. Bueno, pues nuestros padres tenían contacto directo con el Creador, por tanto, pareciera una instrucción innecesaria. Pero con el transcurso del tiempo y hasta hoy se hace imprescindible por la tendencia del hombre de buscar en fuentes rotas la sabiduría que le enseñe al respecto de quién es su Dios. Sí, esto es así. Pensemos en esto, hermanos. Cuando se rompió la relación entre el hombre y Dios, entonces ya no había más ese contacto tan permanente que había en un principio. Entonces, la relación con Dios que el hombre mantenía, entonces tenía que hacer en el campo de la fe. Tal vez podríamos parafrasear esta parte de la siguiente manera y decir, si amas a Dios, pues no estarías buscando tu origen en otra parte, ni buscando dónde has perdido la cola, ¿no? Entonces, el tema va por ese lado, queridos hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en mente de este tema? El Señor dice que no debes buscarte otros dioses. Y dice que no debes hacerte imagen. Este mandamiento no es bien entendido hoy por hoy en muchas iglesias, casi todas, hermanos, casi todas las iglesias están llenas de imágenes de Dios, y ni qué decir la Iglesia Católica, que sus dirigentes han llenado los templos de imágenes. No olvidemos que nuestro Señor Jesús es Dios. Ahora el mandamiento está diseñado para proteger tu espíritu, porque si te haces imagen, corres el gran peligro de que la adores. Y no argumentemos que yo no adoro ni adoraré. No, hermanos, no, por favor, hagamos lo que dice el Señor y vivamos seguro. ¿Por qué ponernos en peligro sin motivo? Sí, hermanos. Va más allá, como los sofistas de hoy en día, o teósofos que dicen que cada uno de nosotros es Dios. Ya han ido un paso más allá ellos todavía. Dios es como un panteísmo, está en todas partes. Lo están viendo en todas partes. No tiene sentido. Por otro lado, no debes hacerte imagen.
Este mandamiento no es bien entendido, hermanos, y eso debemos regular en nuestro pensamiento. No nos haremos imagen porque el Señor dice, no te hagas imagen, porque Él sabe lo que puede suceder con nosotros. Finalmente, el uso de su nombre. Recordemos que Él es santo y es nuestro poderoso y benefactor Dios, y su nombre debe ser pronunciado con reverencia y humildad, pues es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aplicación tiene muchas formas. Por ejemplo, es tristemente frecuente ver que la gente, con tal de hacer chistes, no tiene el menor reparo en utilizar su nombre de forma liviana y grosera. A los tales habrá que recordarles que su nombre, el nombre de Dios, es santo y por tanto no puede estar siendo utilizado de manera descuidada. Como puede apreciarse, los mandamientos son referentes que deben ayudarnos a contestar la pregunta ¿cómo debemos amar a nuestro Dios? Veamos algunas aplicaciones de lo que significa el amar a Dios. En Génesis 6:5 se registra este hecho y dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. En este texto que nos muestra que el Creador está muy afectado por la conducta de sus hijos, que ni siquiera piensan en honrar al Señor, observan una conducta reprobable que muestra una total ausencia de amor. No hay amor, solamente hay la contemplación propia y se han hecho dioses de sí mismos. En el segundo bloque la pregunta sería, ¿cuáles son los valores que nos enseñan cómo debemos amar a nuestros prójimos? Bueno, es fácil entender que este mandamiento se fue complicando a medida que la población crecía y se complicaban las relaciones sociales al interior de la sociedad. Pero felizmente estuvo siempre presente el contexto. Y el contexto es, ama a tu prójimo, dentro del cual debían analizarse dichas relaciones. En la práctica, la vida está pletórica de ejemplos que muestran las mil y una formas en la que los valores que nos llevan a amar a nuestro prójimo y muestran una banda muy ancha y que van desde el respeto que debemos observar hacia nuestro vecino hasta los actos que hablen de nuestra preocupación por el bienestar de ellos. Precisamente porque son muy complejas y variadas las relaciones entre los seres humanos, es que Dios ha establecido en su ley referencial 6 mandamientos que dan lugar a valores que discriminan claramente las siguientes áreas. 6 mandamientos. 4, 5, 6 mandamientos. Relaciones del hombre con su prójimo. Lo primero dice, respeto por nuestros primeros prójimos. ¿Quiénes son nuestros primeros prójimos? Nuestros padres, a quienes debemos honrarlos. Honra, dice el mandamiento, a tu padre y a tu madre. Segundo, respeto por su vida, por tanto no lo mates. Tercero, respeto por su pareja, por tanto no adulteres. Cuarto, respeto por sus bienes, no hurtes. Quinto, respeto por su integridad, no le mientas. Sexto, respeto por sus logros, no codicies. Cualquier actividad que se considere en el dominio de las relaciones entre las personas está contemplada en los valores que pertenecen a los 6 referentes anotados. A manera de ilustración, examinemos algunos textos de la Biblia. En el libro de Éxodo 23:4 dice, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Qué interesante. Qué interesante. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. O sea, 2 cosas, ¿no? Uno, primero que has encontrado algo
cualquier cosa que hayas encontrado y que además sabes, en este caso, que pertenece a tu enemigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevárselo. Qué interesante. Es que a pesar de tus diferencias con tu prójimo, tu amor supera esas diferencias y estás velando por su bienestar. ¡Qué hermoso! Más allá en Deuteronomio 22:4 dice: no verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino y te esconderás de ellos, con él has de procurar levantarlos. O sea, no te vas a hacer el desentendido, es de tu hermano. Y si fuera tuyo, a ti te gustaría que tu hermano se preocupara de él, ¿verdad? Entonces lo único que tienes que hacer, lo que a ti te gustaría que ellos hagan por ti. Simple. Y aquí puedes ir, claro, ya no tenemos bueyes quizás, ya no tenemos asnos, pero hay muchas cosas que hoy día tenemos. Y en las calles muchas veces se encuentran cosas y no sabemos qué hacer con ellas, hermano. Y va por otro punto de valores también, hermanos. Dice: y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 19:10. Qué hermoso. De alguna manera te dice, descuidado, entre comillas, debes dejar ahí para que venga tu hermano que es pobre, que es extranjero y se levante. ¿Por qué dirá así? Pues para que no lo humilles, hermano. A veces cuesta mucho que un hombre que está pasando por un mal momento, pues no está muy con ánimo como para pedir ayuda ya de sus semejantes. En otras palabras, lo que te está diciendo es: cuando vieres a tu hermano que está en algunos problemas, ayúdalo, en otras palabras, sin que se dé cuenta. No estés ahí buscándote una selfie que se te muestre a ti ayudando. No. Usa tu inteligencia, usa tu astucia, usa tu sabiduría y hazle el favor que él necesita de una manera que él ni se dé cuenta. No sé, tú puedes ver muchas cosas. Por ejemplo, si el hermano necesita, te presto, devuélveme cuando puedas. Listo. Y después te olvidas del préstamo. Pero no le hagas sentir mal. ¿Por qué? Por amor lo estás haciendo, ¿ven? El principio, el amor. Dice ahí en el libro de Levíticos, hay más, pero del verso 13 y 14, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Tener temor de Jehová es aborrecer la maldad, y aborrecer la maldad es tener amor. Y si tienes amor, entonces, hermano, no vas a oprimir a tu prójimo ni le vas a robar, ¿verdad? Y no vas a retener en tu mano el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, sino que le vas a entregar cuando corresponda. Y no vas a maldecir al sordo porque no te escucha y está al que tiene alguna falencia física. No vas a hacerles la vida más difícil de lo que ya es para cada uno de ellos. Más bien, procura aliviar sus pesos. Qué hermoso, hermanos, nos enseña, ¿ven? No está exactamente aquí, pero es el espíritu que emana de esto, del principio del amor de Dios. Haz con tu prójimo lo que a ti te gustaría que él haga contigo. En la pequeña muestra de estos textos ya presentados, podemos apreciar las aplicaciones de la norma ama a tu prójimo. Y para que sea más fácil su comprensión, el Señor dijo, a través de su apóstol Pablo, en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? A tu prójimo como a ti mismo. No vas a poderlo hacer si es que no tienes amor. Ese amor tiene que manifestarse en la forma de vida que tienes.
Y ese amor va a ser de ti un hombre que no miente, que no envidia, que no está haciendo daño a nadie, ¿sí? Y que más bien está atento a las necesidades de sus prójimos. Un hombre que dentro de él está el amor de Dios. Entonces ahí está. En una sola palabra se cumple. ¿Sí? Puedes escribir muchos libros y cosas, pero no, aquí en una palabra se cumple. Haz el amor. Tienes que cumplir ese mandato de amor a tu prójimo, ayudándole en lo que necesita. Para una mayor ilustración, hermanos, para las personas que deseen abundar en mayores detalles, les recomendamos leer los capítulos 18, 19 y 20, por ejemplo, del libro de Levíticos, como una muestra un poco más extendida. Ahí van a encontrar mayores datos e informaciones de estas aplicaciones. Constituyen ejemplos hermosísimos de lo que significa amar al prójimo, y que no necesariamente están representados literalmente en las tablas de la ley, por cuanto constituyen interpretaciones del mandamiento. Finalmente, nos queda la consideración del otro bloque, que es amor a sí mismo, que no debe confundirse con un intento egolátrico y narcisista, sino que se refiere al respeto que debe tener uno por sí mismo. Levíticos 20, el capítulo 20 y el verso 7 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que tú debes ser santo. Y Mateo 5:48 el Señor Jesús dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que todas esas palabritas que escuchan por ahí, que nadie es perfecto, que no hay familia perfecta, que no hay nada perfecto, que provienen de los pensamientos de Spinoza o Teilhard de Chardin o de esas fuentes oscuras que quieren mostrar que la imperfección es parte del ser humano, son falsas. Aquí el Señor establece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo mismo. Tienes que ser santo, tienes que ser perfecto, porque Dios es perfecto y tú eres hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios debes ser perfecto y santo y lleno de amor. Entonces, hermanos, estos textos mencionados, que son solamente unos pocos de los muchos disponibles en las Escrituras, muestran que cada uno de nosotros es único y muy especial, pues fuimos hechos con las propias manos del Creador y a su imagen según su semejanza. Es imposible pensar en una situación de mayor privilegio. Imagen, semejanza del Creador. Así somos nosotros, de linaje real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso somos para el Señor. El que dice: vosotros seréis mis hijos y yo seré vuestro Padre. No hay privilegio más grande. No hay. Ahora, ¿cuál es el sentido de estos textos que hemos estado mencionando? Templo, habla del templo. Templo es un lugar físico donde mora el Señor Dios. No en vano declaran las Sagradas Escrituras en Isaías 41:13: yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor está con nosotros, en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Él está permanentemente cuando le dejamos que esté con nosotros. Pero a veces el hombre le da la espalda y él no puede hacer nada cuando le da la espalda. Ahora es necesario entender que donde mora Dios, pues todo debe ser santo. De manera que nuestra comprensión de la justicia impartida debe manifestarse en nuestro proceso de santificación. Recordemos a Moisés: quítate el zapato de tu pie, porque el lugar donde estás es santo, dice. Aún eso, hermanos,
es muy santo Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser santos. ¿Sí? Todo lo que está con Dios es santo. Y santo tienes que ser tú, y puedes ser tú, y debes ser tú si quieres salvarte. ¿Es difícil? Nadie ha dicho que sea fácil, pero tampoco nadie ha dicho que sea imposible. El Señor Jesús te dice, te ordena, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y Él sabe por qué te dice, porque tú puedes, si quieres. Ahora, hermanos, una vez que hemos encaminado nuestros pasos por el camino de la santificación, el destino ha de ser la perfección, que es el estado que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Si al final de nuestros días no hemos llegado a ser perfectos, quizás nuestro sentimiento sea de que el Señor nos encuentre luchando en una lucha sin cuartel para ser mejores cada día delante de sus ojos. Ahora, como se puede apreciar, el trabajo espiritual que tenemos que realizar es amplio y requiere de concentración y permanente repaso. Para eso está diseñado el cuarto mandamiento. ¿Sí? Porque para hacer todo ese trabajo necesitamos un tiempo de preparación, un tiempo de análisis, de revisión, de adecuación, de ajustes. ¿No sé? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué rato lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí está. Acuérdate del día de reposo. Acordarte, dice en otra versión. Así, querido hermano, que si guardas el día del sábado, como lo estipula la ley de los 10 mandamientos, entonces esa es una forma de mostrar tu amor de una manera profunda y sincera. De ahí quienes no guardan o se dedican a otras actividades como dormir, estar distraídos o sucedáneos, en realidad están mostrando que no se aman. Es tan grave este tema que aquel que no se ama a sí mismo, entonces no puede amar a nadie más, porque nadie da de lo que no tiene. Ahora entendemos la insistencia de la guarda del sábado de Dios a través de la palabra. Sí, hermanos, el día del sábado es un día cuando tú te desconectas de tus problemas diarios, de tus problemas de trabajo, de estudios, de universidad, de la vida, de donde sea que tengas tus relaciones sociales. Ese es un día que te dedicas a ti, estudiar. Estudia la Biblia, medita en la Biblia, pregunta al Señor para que te conteste cosas que no entiendes, Él te las va a revelar. Es un día que no te estás preocupado por si sube el precio, si baja el precio, si hay inflación, no hay inflación, hay esto, hay aquello. Nada te preocupa en el día del sábado, excepto el mejorar tu espíritu delante de los ojos de Dios. ¿Podemos comprender eso? Y es un día, hermanos, cuando leemos la redacción del sábado, dice que es un día que te enseña a trabajar más bien, porque comienza diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Te enseña a trabajar. Te dice que debes trabajar los 6 días y no dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y el séptimo debes reposar. Después te enseña que nadie bajo tu techo debe hacer obra alguna, sino que todos deben estar sentados escuchando la palabra de Dios. Si tú eres padre de familia, debes ser el sacerdote de tu casa. O juntarte con los amigos, con los hermanos de la iglesia, juntarte, porque es bueno congregarse, estudiando la palabra de Dios, considerando temas. Hay 1001 temas para considerar en la palabra de Dios. Y hoy por hoy, que estamos viendo tantas cosas que suceden alrededor, pues necesitan respuestas. Y hay que buscar esas respuestas en la Escritura, hermanos. Y dice además que porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Te recuerda que tú eres hijo de Dios, criatura de sus manos. Pues si solamente hubieras guardado el sábado, pues no habríamos conocido a un Darwin, ni a ninguno que niegue a Dios, ni un Marx, ni un Hegel, ni nada de esos hombres que se han apartado del camino de Dios. El sábado tiene ese propósito: ajustar tu vida espiritual.
al conocimiento de Dios, a preguntarte, a responder, a buscar respuestas en la palabra de Dios. El Señor es muy claro, como les pregunta, dice, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Dice el Señor. ¿Cómo lees, hermano? ¿Cómo entiendes? Hazle saber, Él te va a guiar. Hemos visto que el principio del gobierno de Dios radica en el amor. En su amor, que es la piedra fundamental donde descansan dos de los pilares fundamentales también en los que se apoya es decir, el plan de Dios y la ley de Dios. Estos dos pilares sostienen la creación de Dios. Este último, el plan de salvación, constituye el barco de rescate que ha sido enviado a por nosotros, sus hijos, que hemos caído ante el poder seductor y engañador de enemigo de todos, que es Azazel, más conocido con el apelativo de Satanás. Este barco majestuoso y generoso no es otro que nuestro buen amado Señor Jesús, a quien sea toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. De quien las Escrituras claramente dicen, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué hermosas palabras de Pablo en Hebreos 4, 14 al 16! Hermosas palabras. Un esfuerzo gráfico, hermanos, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, sería más o menos el siguiente. Acá tenemos el principio, la constitución de todo, el origen de todo, la norma fundamental. Ahí está el caldo primordial, hermanos, el amor de Dios. De ahí emana todo. Del amor se desprenden las normas. Y esas normas, hermanos, que están en esos tres bloques, diremos, ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Esas son las normas. Y esas normas, hermanos, tienen valores que son la interpretación del contenido de los valores en la forma de mandamientos que los tenemos aquí. Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Los tres primeros aman a Dios, los 6 últimos aman a nuestro prójimo y el cuarto es para ti, para que te ames a ti y te respetes a ti. Ahora, la constitución divina tiene un proceso directo, simple y fácil de comprender, aunque su aplicación resulte a veces un tanto complicada. Pero no hay que preocuparse, pues el Señor proveerá las personas y los medios que efectúen la interpretación requerida y resuelvan el problema planteado. Ahora, luego de considerar los principios que rigen el gobierno de nuestro Dios, aparece en el escenario, por así decir, por gravedad, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se opone al amor? Bueno, no busquemos en el diccionario, en las enciclopedias, sino en las Escrituras, porque estamos hablando de principios y no solamente de palabras. Así que lo que encontramos en el libro de Génesis es el material suficiente para determinar el opuesto al principio de Dios. Revisemos un par de textos. El primero en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y en Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cuál es el elemento que es común en ambos textos, que reflejan el primer registro de la tentación de Azazel, el Satanás, a nuestros primeros padres? Bueno, aquí hacemos nuestro planteamiento. Pensamos que el principio opuesto al amor
es el engaño, que es la piedra fundamental del maligno que es Azazel. De esta manera, todo lo que tiene que ver con el enemigo Azazel está basado en su principio del engaño, que define a cabalidad su contenido y personalidad. Por tanto, es quien se opone a nuestro Padre en todo. De ahí viene su apelativo de Satanás. Satanás significa adversario, por eso es un apelativo. Ahora, en el siguiente nivel, el de las normas, Azazel sabe, como está en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice, hermanos? Por medio de la ley, ¿a quién se conoce? El pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Y quién hace transgredir la ley? Azazel. ¿A quién se conoce? A Azazel. Se conoce al mal. Entonces podríamos parafrasear, hermanos, este texto y decir, por medio de la ley conocemos a Azazel, al maligno, a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, que tiene varios nombres y apelativos. ¿Sí? Por medio de la ley es que conocemos la existencia del mal. Eso quiere decir una cosa muy sencilla, hermanos. Si quitas la ley, ¿cómo vas a identificarlo al mal? ¿Con qué lo vas a identificar al mal? ¿Ven la importancia de la ley? De ahí resulta, hermanos, que su feroz ataque hacia aquellas normas que lo identifiquen plenamente. Por ello ha desarrollado un vasto arsenal que va desde lo monástico hasta la peor de las degradaciones, y entre medios tiene a manera de un banquete platillos deliciosos para aquellos que desean servirse del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, hermanos. Desde un principio este engañador, ¿no? El Señor dijo, el día que peques vas a morir. ¿Y él qué dijo? No morirás. ¿Tuvo éxito? ¿Tuvo éxito el mal en ese su engaño de que no moriremos? ¡Claro que sí! Muéstreme usted una religión que no muestre que la persona que se muere se sube al cielo, o se va a un lado, o se va a otro lado, pero no ha muerto, está por ahí dando vueltas. Casi todas, por no decir todas las creencias del hombre, piensan que el hombre sigue vivo de una u otra manera después de muerto. Por tanto, no se ha muerto. Y si no se ha muerto, entonces no es correcto lo que Dios dijo en un principio: el día que peques mueres, dejas de ser. ¿Comprendes? ¿Qué importante es la ley? Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en ese su vasto arsenal que el mal tiene, pues tiene algo para cada uno de nosotros para hacernos trastabillar de nuestros principios, hermanos. El paganismo e idolatría imperantes en el mundo bajo diversas cubiertas trata de mostrar al desobediente un ilusorio mejor futuro que obviamente no existe sino en las afiebradas mentes de aquellos que moran en la oscuridad. Pues desde que los indios de los Estados Unidos, algunos muestran que van a ir a los bosques de Manitú, o las vírgenes que ofrecen los musulmanes, o una vida posterior, o que hay que cruzar el río de, no sé. Hay tantas, hermanos, y todas mostrándote que no mueres. Claro, es sumamente inteligente y sumamente artera la inteligencia del mal para apartarnos de la ley, porque este es el único instrumento que le señala al mal con nombre y apellido. ¿Alguien de estos que ofertantes de cosas, hermanos, podrá superar la oferta del Señor Jesús? Por supuesto que ninguna. Ninguna, porque todas son mentiras resultantes del engaño del
del padre de la mentira, que es Azazel. ¿Qué es lo que pretende el enemigo del Dios y nuestro enemigo, por supuesto? Pues simplemente invalidar las normas que tienen que ver fundamentalmente con acciones que nacen dentro del espíritu de las personas y con las acciones que emanen, por ejemplo, del dominio propio hacia afuera. Y no las cosas que pretende el enemigo al enseñar a sus seguidores que es cuestión de cosas externas, por ejemplo, ofrecer comida, flores, bebidas y en casos más sofisticados, algunos sacrificios resultantes de ayunos, caminatas, etcétera, que por supuesto no cambian el espíritu de las personas. Claro que es más fácil andar de rodillas 1 metro, 10 metros, 20 metros, o dejar de ser mentiroso. Simple, no hay dónde perderse. Hay una diferencia muy grande entre ambas visiones, porque una tiene que ver con la vida y el amor, y la otra tiene que ver con la muerte y el engaño. Finalmente, en el tema de los valores, lo que intenta por todos los medios es buscar que el individuo se confunda y en esa confusión siga a sus líderes sin chistar. Por ejemplo, cuando se trata del valor no matarás. Dicen que es un valor que cambia dependiendo de las culturas, pues lo que para unos está bien, para otros no. Por tanto, el principio es muy relativo. Así, en ciertos grupos humanos, matar al padre para tomar la ley de la familia es normal, lo que en otro lugar se considera un parricidio. Inconveniente, hermanos. Las costumbres encima de la ley de Dios. ¿Qué les pasa? Tal como el caso de los desobedientes del pueblo de Israel, que apelan a sus libros plenos de costumbres, y así como otras iglesias actuales creen más en pensamientos de hombres antes que buscar la verdadera sabiduría en la fuente misma que es la Biblia. Prefieren citar al doctor tal, al doctor cual, al doctor de más allá, que en vez de citar a la Biblia como la fuente de la sabiduría y el entendimiento. Entonces, no hay dónde perderse, hermanos. El mal ha tenido mucho éxito para confundir al hombre. Ante esta actitud de forma enérgica y concluyente, hermanos, vamos a decir, no, Señor. La norma establece amar a tu prójimo, el valor indica que debemos amar a nuestros padres y punto. Por tanto, no hay eso de que la costumbre o las diferencias de lo que es matar depende de dónde se vive o en qué cultura se crece. Otra cosa es que esas culturas son culturas desobedientes que se han apartado del camino de Dios. Eso es diferente. No que su norma sea más elevada que la norma que establece la ley de Dios. Entonces, hermanos, la norma establece amar a tu prójimo y el valor indica que debemos amar a nuestros prójimos, debemos amar a nuestros padres. Punto. Lo demás son sofismas, hermanos, de Azazel. En el libro de Apocalipsis 12:13 se muestra que el dragón escarlata tiene 10 cuernos, que representan las estrategias que tiene para atacar las normas establecidas por el Señor Jesús. Para cada una tiene una estrategia. El texto que desentraña este tema es el siguiente, 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, ¿qué cosa? La ley. El poder del pecado es la ley, claro, porque si te hace infringir uno solo de estos, estás muerto. Uno solo, no necesita 10, ni 2, ni 4, ni 5, solo necesita uno. Porque la ley es integral, única, es un cerco. Entonces él tiene sus especialidades en cada mandamiento. Entonces lo que él está buscando, que tú infrinjas un solo mandamiento. De ahí que su comando general se encuentra en la ley de Dios. Por tanto, no hay nada más que interese a Azazel, nuestro enemigo, que sus hijos traspasemos los mandamientos de la ley de Dios. Acuérdense cómo fue nuestro Señor Jesús tentado. Con la ley. El mal le dice, bueno, si eres Dios,
¿no? Porque escrito está, si eres Dios, dirás a las piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Y así sucesivamente el mal fue derrotado por la Escritura. Porque de la voz, de la boca del Señor, salieron textos de la Escritura que derrotaron al enemigo. Así debemos hacer nosotros. El enemigo Azazel se mantiene y se manifiesta a través de todas las enseñanzas que pululan en todas las organizaciones sociales que han decidido alejarse del principio de Dios y que en palabras del libro de la Revelación constituyen parte de la Babilonia, pues esta agrupa a todas aquellas que han encontrado argumentos que les apoyan en su alejamiento de los mandamientos de la ley de los 10 mandamientos de Dios. Por tanto, la Babilonia es el conjunto de todas las instituciones del hombre que se han alejado del camino de Dios. Efectivamente, el enemigo Azazel, en la forma del cuerno pequeño de Daniel 8, que con su astucia busca confundir no solo las normas, sino también los valores, que es refrendada por la acción del caballo blanco de Apocalipsis, que ataca con dardos invisibles, razón por la que el apóstol Pablo nos advierte: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 1 al 18. Qué bellísimos estos textos. Los textos mencionados nos hablan, hermanos, de que la lucha es eminentemente espiritual. Es una lucha que se desarrolla en el campo del pensamiento, donde el maligno deja sus semillas malignas que muchas veces florecen en el espíritu de las personas que no se apoyan en el Señor, al punto que consideran al pecado como que, dice Génesis 3:6, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Sí, es una lucha terrible, hermanos. Es una lucha tan terrible que el mal, representado por el cuerno pequeño de Daniel 8, dice que es un rey de rostro altivo y entendido en dudas. Tan poderosos son sus sofismas que ha logrado que un querubín y la tercera parte de los ángeles sean destruidos. ¿Sí? Muy poderoso. Y él se está dando vueltas por la tierra en la forma de diferentes pensamientos que llevan al hombre a la perdición. Los implementos que hay que utilizar para contrarrestar este ataque son una armadura, cuidado de los lomos y el calzados. Tienen que ver, hermanos, contra la protección contra peligros que no vemos y que están protegiéndose con el blindaje de la justicia. Sí, hermanos, tenemos que tener el blindaje de la justicia. Finalmente, el escudo es una protección para lo que vemos venir. La fe nos permite visualizar cuando estamos entrando en el territorio enemigo. Cuando sea necesario, debemos atacar con la espada, que es la palabra de Dios, de la manera siguiente. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Según Timoteo 3, 16, 17. Ahí está la espada. Esa espada tienes que usar. Y usarla muy frecuentemente, hermanos. Arguyendo, redarguyendo, instruyendo en justicia. ¿Sí? Para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios
y luchemos contra este peligro que es el mal. Una vista rápida del tema del mal sería el siguiente cuadro. Tenemos el principio, que es el engaño. La norma, invalidar los mandamientos. Y sus valores, confundir el contenido de los mandamientos. Y para todas estas cosas tiene muchos instrumentos. Los más poderosos en los valores están representados por el cuerno pequeño de Daniel 8 y el caballo blanco de Apocalipsis. Entonces, estimados hermanos, no olvidemos que el enemigo de todos es Azazel, quien no escatima esfuerzo alguno para perjudicar la creación del Señor Jesús, y no olvidemos que este tiempo sabe que tiene muy poco tiempo y que se acaban sus oportunidades, y es entonces cuando utilizará toda su artillería acumulada en estos 6.000 años que prácticamente ya han transcurrido para atacar al fuerte del Señor, aunque será en vano, porque Jesús es nuestro defensor y es nuestro ayudador. Que el nuestro Señor Jesús, nos mantenga firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, en el seguimiento del principio de Dios, que es el amor de Dios. Por esto, hermanos, recordemos siempre lo que dice Deuteronomio 30, 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y puedes llenarte de su amor y ser un verdadero instrumento de salvación para ti mismo y quienes están a tu alrededor. La paz del Señor sea con ustedes. Gracias por su atención.